Ahora con mucha alegría, con mucho entusiasmo, estamos recibiendo, como cada semana, como cada miércoles, a Juan Raúl Ferreira en su columna de análisis internacional. Hola Juan, buen día y bienvenido. Buen día, un gran gusto estar nuevamente con ustedes, Alejandro. Gracias Juan por todo. Vamos a contarle a la gente en 20 segundos, si te parece, cómo estás luego de tu caída, tu fractura, tu operación, cómo sigue Mañana, la evolución. mañana tengo hora en el médico, mientras tanto sigo acá, al costado mío está mi andador, no puedo apoyar nada, cuanto menos cerca de apoyar la pierna derecha esté, más rápida va a ser la recuperación. Ajá. Mañana tengo hora con el cirujano y con el traumatólogo, viene una fisioterapeuta 3 veces por semana, me estoy dando, yo mismo me doy las inyecciones en la barriga de anticoagulante. Bueno, ha sido un proceso de recuperación sostenido, pero lento, ¿no? Ya llevo 3 meses sin apoyar la pierna. Espero que no se cumpla un mes más. Bueno, vamos arriba, entonces el cuadro. Bueno, Juan, yo decía que nos ibas a contar algo a propósito de las conversaciones que el gobierno de Colombia está teniendo con la guerrilla en el marco de los procesos de paz. Digo los procesos porque han tenido como por lo menos varias etapas, ¿no? Y también me gustaría una brevísima, al menos reflexión tuya sobre la visita que el presidente Lula finalmente concretó con su par Biden. Sí, empecemos quizás, si te parece, por el final. Una de las cosas, en diplomacia los símbolos juegan un papel muy importante, por eso existe, o por lo menos debiera de existir para eso el protocolo. Y el presidente Biden fue el primero en invitar a Lula a visitarlo, en forma, yo te diría que bastante insistente, y fue Lula el que decidió como señal empezar su primer visita al exterior a la Argentina y luego a la región. Digo luego la región no solo porque vino al Uruguay, sino además porque cuando termina su visita a la Argentina se reunió la CELAC que, por ejemplo, el gobierno de México sostiene que debería de ser no un apoyo, un sostén a la Organización de Estados Americanos, la OEA, sino un sustituto. Esta es la posición de Ujú, México. ujú. Pero ahí se consolidó mucho el liderazgo de Lula. Después acá en Uruguay logró por lo menos superar en la etapa de negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea las divergencias que Uruguay tiene con el Mercosur y con la CELAC en cuanto a la flexibilización que tiene que tener cada país para negociar por su lado. Creo yo que en beneficio del propio Uruguay. No es así porque no es lo mismo negociar en nombre de un mercado de 2,5 millones de habitantes que en nombre de la economía más importante de América Latina como es Brasil, o en conjunto con. Claro. Pero finalmente se fijó la fecha para el viernes pasado, lo que no deja de ser importante porque el martes pasado, recordarás que lo comentamos en el programa del miércoles, el presidente Biden hizo su discurso sobre el Estado de la Unión. Entonces es una semana muy importante políticamente en Estados Unidos. La visita de Lula esa semana tiene un significado que los medios americanos leyeron correctamente y los medios internacionales acreditados en Estados Unidos. En realidad, el contenido, mucho más que de instrumentos específicos con nombre y apellido en materia de cooperación económica, fue el resumen: un no a la guerra, con la misma a la guerra de Rusia y Ucrania, con la misma respuesta que dio al canciller alemán. La guerra de Brasil, dijo Lula, no es contra Rusia, sino contra el hambre de los latinoamericanos. Con esta respuesta salió muy airoso en un momento que se está por cumplir un año de la invasión de Rusia a Ucrania y por primera vez, uno empieza a sentir por parte de los países occidentales algunas señales de que realmente no creen que la guerra tenga que tener un vencido y un vencedor,
Recién cuando eso gane cuerpo podrá aparecer algún estado medio neutral que se ofrezca para mediar alguna salida diplomática. Quiere decir que más allá de que no se firmó ningún acuerdo en particular, la mera visita tuvo una importancia muy grande, fue muy resaltada por la prensa internacional. Es impresionante, Alejandro, cómo la prensa internacional está siguiendo paso a paso todo lo de Lula, ¿no? Pero tuvo un eco muy grande y en el Congreso de Estados Unidos, cuando se estaban sintiendo los primeros ecos del resultado del mensaje del Estado de la Unión del presidente Biden. En Colombia se están dando muchos debates políticos que van a tener que ver con las conversaciones de paz. Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se hicieron las primeras conversaciones, las primeras de la etapa reciente. Recordemos que el propio Gustavo Petro es el resultado de conversaciones de paz. Él fue militante del grupo guerrillero M-19, que fue el primero de todos, allí por la década del 80, en negociar una integración al sistema político. Fue alcalde de Bogotá, es decir, es un partido ya totalmente integrado a la vida política de Colombia. Pero luego, el presidente Juan Manuel Santos, por más que venía del partido de la U, el partido del presidente Uribe, que creía así en la necesidad de una derrota militar de la guerrilla y no una negociación, se lanzó a estas conversaciones que tuvieron lugar en La Habana y que varios países de la comunidad internacional fueron garantes de los tratados, con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y algún otro grupo muy pequeño de la guerrilla. Estas conversaciones no fueron ratificadas por un plebiscito popular, entonces ya arrancó mal el proceso, ¿no? Después se sacó una ley que las ratificaba en el Parlamento, pero la opinión pública ya había dado un veredicto negativo. Son muchos años de mucho derramamiento de sangre, y la FARC en los últimos años habían estado demasiado vinculadas a todo el tema del narcotráfico. Lo que empezó como, bueno, yo los dejo pasar a cambio de plata para financiar la guerrilla, terminó en que uno le costaba saber dónde estaba la línea divisoria. Entonces, jurídicamente los tratados de paz implicaron conmutaciones de penas, reducción de penas, ¿no? Hubo que cumplir procesos penales, algunos sustitutivos con servicio a la comunidad, etc. Pero arrancó, perdón con la expresión, pero como mal parido el proceso, y el resultado de eso ha sido que ya van más de 300 firmantes de parte de la guerrilla, de uno de los bandos, que han sido asesinados después que los tratados de paz ya estaban en vigencia. Con la FARC, con el ELN ocurre una cosa distinta. El ELN es más político. No se enchastró de la manera como se mezclaron los intereses de la FARC con los del narcotráfico, sobre todo en la provincia del Huila. Y históricamente el ELN, Ejército de Liberación Nacional, era el brazo armado del Partido Comunista colombiano. Luego el Partido Comunista tomó su rumbo y la guerrilla el suyo, pero no deja de ser un sector, perdón que se me disparó el celular, no deja de ser un sector muy politizado. Es decir, mientras que en las conversaciones de la FARC el tema más importante era cómo se cumplían las penas, con el Ejército de Liberación Nacional los temas son políticos. Ellos están planteando el tema de la reforma jubilatoria, tema que está en el tapete en el mundo. Acá en Uruguay se está discutiendo en el Parlamento. Francia está en un incendio porque los sindicatos se han levantado en pie de lucha contra el gobierno de Macron por la reforma
del sistema jubilatorio. A veces, yo lo quiero decir con mucha franqueza, Ale, a veces acá se da la noticia como esto está ocurriendo en todo el mundo. No, está ocurriendo en todo el mundo que se discute, pero no en todo el mundo se ha buscado este criterio de lo que no se puede autofinanciar con aportes, no se puede pagar con tributos, con previsión social, con pensiones jubilatorias y otro tipo de reparaciones sociales. En Colombia estaba en el programa de Petro, lo que facilita mucho esta nueva etapa que da comienzo esta semana de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Petro tenía incluido, bueno, en el acierto o en el error, yo reservo mi opinión, pero no hay que dar como aceptado que hay verdades reveladas sobre las cuales hay que construir las políticas. Petro es de otra posición. Petro dice, no tiene por qué autofinanciarse el sistema. Para eso está el Estado. Pero previsión social y jubilaciones, así como salud, agrega él, tienen que tener todos los ciudadanos, aporten o no aporten, den los números o no den los números. Y en esto, la posición del Ejército de Liberación Nacional es la misma. Quiere decir que yo me adelantaría a decir que, primero, por la oposición que tuvieron al principio y después en la manifestación del plebiscito, los tratados de paz con la FARC de Juan Manuel Santos, que fue seguido además de un gobierno que estaba en contra de los tratados de paz, el de Iván Duque. Segundo, por la coincidencia que hay en los aspectos programáticos que el ELN ha planteado, el Ejército de Liberación Nacional, como fundamental para llegar a un acuerdo de paz total. Y tercero, por la aprobación abrumadoramente mayoritaria en el Parlamento de la ley de paz total, valga la redundancia, pero así se llama, que le da al presidente Gustavo Petro el mandato de llevar adelante estas conversaciones con el ELN. Yo me permito ser bastante optimista. Ayer en Colombia hubo manifestaciones por la reforma previsional, pero son las primeras que yo veo por televisión en alguna parte del mundo a favor y no en contra de la reforma. Entonces, yo tengo mi opinión, pero lo que objetivamente se puede asegurar es que eso va a facilitar, creo yo, un acuerdo. Y bueno, y el propio carácter de ex guerrillero de Gustavo Petro, bueno, también le da cierta credibilidad. Es decir, miren que yo también negocié esto, pero del otro lado del mostrador. Es curioso, recién me pongo a pensar, pero sería el primer presidente de la historia en haber negociado tratados de paz, guerrilla y Estado, primero como guerrillero y después como presidente de su país, ¿no? Bien, y desde esa perspectiva hay que recordar que todo esto está ocurriendo en México, ¿no es cierto, Juan? Sí, las reuniones, bueno, México sale de garante de las cosas que se hayan negociado. México es un país que tiene una gran tradición, una política exterior de asilo, no así de mediación. Esta vocación de salir como mediador en conflictos internos y como garante de los acuerdos logrados ha comenzado con el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Ya tuvo una primera instancia en la que México y Noruega fueron los garantes de las negociaciones de paz entre el gobierno de Venezuela y la oposición para conseguir reglas de juego para el próximo acto electoral que sean aceptados por ambos bandos. Las conversaciones se llevaron a cabo en México con el auspicio, la intermediación y la garantía de Noruega y México. Lo mismo está ocurriendo ahora con las conversaciones de paz. Yo creo que esto, de alguna manera, más allá de no dejar de reconocer el aporte que pueda haber hecho Cuba para
A ver, por las mismas razones que Cuba fue un buen anfitrión en el primer tratado de paz para darle ciertas garantías a los guerrilleros de que la mano venía en serio, en esta segunda fase con el Ejército de Liberación Nacional, ante la opinión pública colombiana, que no sean en Cuba puede ser una garantía de mayor neutralidad, porque, bueno, hay todo un discurso montado y elaborado de que Cuba es un país que apoya a la guerrilla. Quiere decir que creo que la elección de México fue una manera también de conseguir una imagen ante quienes puedan oponerse de mayor tranquilidad de que el garante será un país absolutamente neutral en el tema. Bien. Bueno, Juan, te cuento en el final, se lo cuento al público, pero aprovechando que tú estás al aire y antes de despedirte, que esta información es de última hora. Cito como fuente Montevideo Portal: Astesiano fue condenado a 4 años y medio de cárcel tras llegar a un acuerdo con Fossati. Este miércoles se celebró una instancia ante el juez Astellante, Alejandro Astellante, donde, qué gracioso, ¿no? Que uno sea Alejandro Astesiano y el juez sea Alejandro Astellante, ¿no? ¿No es curioso? Eso a mí me llama la atención. Sí. Donde se cerró el juicio abreviado. El ex custodio presidencial llegó este miércoles a un acuerdo con la fiscal y fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencia, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado. Astesiano declaró ante la justicia con el fin de cerrar un acuerdo, según lo que informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal. Bueno, de hecho, hoy La Diaria en tapa había señalado que hoy iba a comparecer ante el juez con la perspectiva de que se declare culpable y reciba una condena reducida en causa por falsificación de documentos. Bueno, sí, yo te agrego que esto no cierra las causas por las cuales estaba imputado, cuyo plazo de prisión preventiva estaba por vencer, pero que siguen adelante las investigaciones sobre las causas que se abrieron, que aparecieron, que emergieron durante el proceso sobre los famosos audios. Tú sabes que es muy interesante que La Diaria, voy a pasar un aviso, ha agarrado tanta autoridad en este tema que muchos noticieros internacionales, DirecTV, CNN en español, etcétera, toman a La Diaria como el referente, en este caso en materia informativa. Bien. Bueno, Juan, te abrazo, te agradezco y te invito a que nos reencontremos, si te parece bien, la próxima semana. Enseguida después de Carnaval. Ahí va, dudé un poquito porque, claro, es una semana que para muchos, la que viene, en el arranque del fin de semana próximo, el lunes, martes, y algunos siguen un poquito de largo, se la toma, pero no va a ser tu caso, ¿verdad? No, no va a ser mi caso. Podemos hablar de pesca de repente. Bueno, vamos arriba. Te mando un abrazo y te dejo saludos. Un abrazo muy grande y un abrazo para Diego y todo el equipo.